Iglesia Pentecostal de la Trinidad en Chile. Qué privilegio estar hoy con ustedes. Quiero mandar un saludo especial a su obispo José Rivas, a su esposa. Y al pensar en Chile, recuerdo cuando era niño que mi papá estaba leyendo un libro y nos compartía a todos acerca del gran despertar espiritual, los años 70 en Chile. Y desde entonces he querido conocerles, y hoy pues tengo el privilegio aquí a la distancia de traerles la palabra. Si a mí me preguntaran que en una sola palabra dijera cuál es la razón del éxito de nuestra iglesia, yo diría la palabra oración. Mucho de lo que nosotros somos como iglesia es gracias a la oración. Por eso, si no somos personas de oración, no estamos logrando todo lo que Dios tiene para nosotros. Recuerdo que hace muchos años Dios me dio esta palabra que está en 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre, es decir, si mi iglesia se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Ahora, hablar acerca de la oración a mí mismo me sorprende, porque si había algo que a mí no me gustaba en la iglesia cuando era niño, era la oración. Para mí eran las peores reuniones de la iglesia, eran eternas. Recuerdo que la reunión de oración cuando yo tenía unos 16, 17 años, solo asistían 3 personas, y una de ellas hacía todos los días la misma oración. Duraba como 20 minutos. Las veladas también para mí eran eternas. Recuerdo que iniciábamos a las 7 de la noche y se terminaba a la 1 de la mañana. Y como yo era el que dirigía la alabanza, yo tenía que mantener el momentum durante todo ese tiempo y terminaba cansado y enfermo. Y mientras yo ministraba, observaba que algunos entraban a las 7 y se iban a las 8. Otros llegaban a las 8 y se iban a las 9, y así sucesivamente. Entonces yo pensé, pues si van a hacer eso, más bien pongámonos todos de acuerdo y oramos una sola hora todos. Por eso cuando Dios me dijo que nuestra iglesia tenía que ser una iglesia de oración, yo le dije muy bien, pero nuestra oración va a ser en un horario que nos convenga a todos, que todos podamos venir a la oración, y va a ser de 1 hora, una oración tremenda. Entonces así iniciamos la iglesia. Recuerdo que anuncié cuando hace 25 años, cuando iniciamos la iglesia, anuncié que íbamos a tener oración martes y jueves a las 6 de la mañana, y al comienzo todos estaban emocionados, y el primer mes pues vinieron toda la iglesia, que éramos solo 10 personas, pero ahí estaban las 10 personas. Pero al mes ya no eran sino 8, y luego 6, y luego 2, mi esposa, mi mamá y yo. Y un día ni siquiera ellas fueron. Y ese día me puse bravo con Dios y le dije, yo te dije. Pero él me dijo, en todo caso tienes que orar en tu casa, así que ora. Y recuerdo que esa mañana, en la oración, Dios rompió fortalezas mentales que había en mí, que iban a impedir que yo fuera lo que hoy soy. Porque yo tenía una cantidad de paradigmas, de fortalezas mentales, de mentiras que yo le había creído al enemigo. Y desde ese entonces, hace ya 26 años, hasta el día de hoy, llevamos más de 26 años orando, martes y jueves, de 6 a 7. Y yo no he faltado sino una sola vez. ¿Por qué?
Porque Dios dice, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Por eso nuestra iglesia hoy es lo que es gracias a la oración. Y quiero animarles en este congreso a que se vuelvan cristianos de oración, iglesias de oración, porque como dijo Juan Wesley, todo lo que Dios hace en la tierra lo hace en respuesta a nuestra oración. En 2 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 dice: estén siempre alegres. Y nos da ese mandato el Señor. Dice, yo quiero que sean cristianos alegres. Pero después nos da el secreto para ser cristianos alegres. Dice, oren sin cesar. Y cuando aquí habla de orar sin cesar, se refiere a que toda nuestra conversación de todo el día debe ser una oración. Porque como dice Proverbios, la vida o la muerte está en el poder de lo que hablamos. Entonces de nada sirve que nosotros oremos 1 hora en las mañanas si durante el día vamos a hablar muerte, vamos a hablar enfermedad, vamos a criticar, vamos a maldecir. La oración es hablar bien todo el día. Por eso dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Y luego añade, den gracias a Dios en toda situación. Eso quiere decir que no importa lo que estemos pasando, Dios quiere que le demos gracias por lo bueno, pero también por lo malo. Ese es el poder de la alabanza. Y la alabanza es una de las armas espirituales más poderosas que Dios nos ha dado. Pero por eso precisamente, en medio de la prueba, en medio de una enfermedad, tenemos que levantar las manos y decirle a Dios, gracias. Entonces, estén siempre alegres. ¿Cómo? Oren sin cesar. Den gracias en todo. Eso es orar. Es hablar vida, bendecir, bien hablar las 24 horas del día. Pero orar también es alabar y exaltar el nombre de Dios. Y para nosotros poder hacer eso, en mi casa, en cada habitación tenemos un aparatico chiquito con alabanza permanente. Entonces cuando estoy en la cocina, ahí hay alabanza. Cuando entro a mi habitación, ahí también hay alabanza. Cuando voy a mi oficina, allí hay alabanza. ¿Por qué? Porque yo me tengo que obligar a alabar a Dios. Eso es orar. Pero orar también es profetizar la palabra de Dios. Hay personas que cuando oran abren la Biblia y declaran lo que allí está escrito. Orar es declarar lo que somos en Cristo. Soy perdonado, soy hijo de Dios, soy una nueva creación. Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Eso es orar. Pero orar también es declarar aquí en la tierra lo que Dios está declarando en el cielo. En la oración modelo, el Señor nos enseñó precisamente a orar así. Venga tu reino hoy a mi vida, hágase tu voluntad como en el cielo. Lo que tú estás declarando o determinando en el cielo, revélamelo para que yo lo declare aquí en la tierra. Orar es, como dice la palabra, declarar o hablar las cosas que no son como si fueran. Es oír la voz de Dios. Es sentarnos un ratito y pedirle al Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y tomar tiempo para que Dios nos hable, leer su palabra. Orar es declarar
todo lo que Dios nos ha prometido en su palabra: sanidad, prosperidad, abundancia, bendición, paz. Pero orar también es interceder, ponernos en la brecha a favor de la tierra. Es interceder por nosotros, pero también es interceder por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros pastores y líderes, por los que gobiernan en nuestra nación. Un cristiano no debe hablar mal de sus gobernantes, sino debe más bien interceder por ellos. Orar es también confesar nuestros pecados. Perdona mis pecados, dice en la oración que Jesús nos enseñó, así como yo perdono lo que otros han hecho en contra mía, porque orar es también perdonar. Orar es renovar mi mente todos los días de las mentiras que he creído, de los dardos del enemigo en contra de Dios, en contra de mi esposa, en contra de mí mismo. Eso es orar. Orar es resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Eso es orar, es atarlo. Pero también es renunciar a todo demonio que puede estarnos influenciando, diciéndonos cosas que no debemos hacer, tentándonos, desanimándonos, afligiéndonos, oprimiéndonos. Orar es conversar con Dios. Orar es delicioso. Y espero hoy animarles a que sean personas de oración. Ahora, cuando yo entendí el poder de la oración, eso me convirtió a mí en un hombre de oración. Porque la oración es la ley espiritual más poderosa en el mundo. El mundo está gobernado por leyes naturales, pero también por leyes espirituales. Y la ley más poderosa de todos es la ley de la oración. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo totalmente libre. Le dio libertad de hacer lo que quisiera. Se llama libre albedrío. Pero Dios quiere intervenir en este mundo gobernado por un ser humano totalmente libre. ¿Cómo interviene sin violar la libertad de ese ser humano? Pues por eso Él estableció la ley espiritual más poderosa, que es la oración. Porque cuando yo clamo por mi vida o por la vida de otra persona, Dios puede, sin violar sus leyes que Él estableció, intervenir en el mundo. Ahora, Dios puede intervenir cuando se le dé la regalada gana, y Él lo hace. Pero también Él respeta nuestro libre albedrío, y por eso estableció la ley de la oración. En una ocasión la Biblia dice que la maldad en la tierra era terrible, que aún los sacerdotes, los hombres de Dios, estaban pecando, y por eso la tierra merecía el castigo, el juicio de Dios. Pero Dios es un Dios misericordioso. Por eso en Ezequiel capítulo 22 versículo 30, Dios dice: y busqué entre ellos a un hombre, a una persona, a una mujer, que se levantara o que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y luego encuentro palabras muy tristes: y no lo hallé. Y hoy Dios dice lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios quiere sanar el mundo. Dios quiere acabar con el COVID. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra. Lo que estamos viviendo como seres humanos no es la voluntad de Dios. Pero para eso
necesita o Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de que oremos. Pero en este momento dice, busqué a esa persona y no lo encontré. Por eso la ley o la oración es la ley espiritual más poderosa en el mundo. Cuando yo intercedo por mí mismo, yo le estoy pidiendo a Dios que se meta en mi vida. Entonces, si estoy enfermo, le estoy pidiendo que me sane. Le estoy pidiendo que me bendiga. Le estoy pidiendo que me libere de las cadenas que me tienen atado. Le estoy pidiendo que quite mi mal genio, mi egoísmo, mi terquedad, mi soberbia. Y Dios responde a esa oración. Y Él interviene en mi vida. Cuando yo oro por otra persona, por mi esposa, por mis hijos, Dios interviene en la vida de esa persona porque otro se lo está pidiendo. Por eso cuando yo voy en el carro y veo que hay gente mala por ahí, en ese momento yo intercedo por esas personas. Yo digo, Señor, que tu reino se establezca en su vida, que hoy Él pueda conocerte. Cuando yo veo gente mendigando por ahí, yo clamo por sus vidas. ¿Por qué? Porque lo que ellos más necesitan es conocer a Dios. La Biblia dice que a los pobres se les predicará el evangelio. Entonces yo estoy clamando permanentemente por estas personas, porque todo lo que va a suceder en el mundo natural primero tiene que suceder en el mundo espiritual. En una ocasión Jesús vio la gente en Jerusalén, en Capernaum, en Nazaret, deprimida, triste, malgeniada, lejos de Dios, agobiados, cansados. Y en ese momento tuvo misericordia de ellos y Él dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y cuando uno lee eso, uno dice, pero ¿cómo así que Dios le está pidiendo a los discípulos que oren? Que le pidan a Él, porque Él es el Señor de la mies, que los discípulos oren. Porque es lo que dice ahí en Mateo 9:38. Pídanle, por tanto, al Señor de la mies, al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su campo. Eso me muestra que Dios solo interviene en la vida de otros cuando alguien se lo pide. Y yo doy testimonio de eso, porque yo soy el resultado de las oraciones de mi mamá. Yo tuve muchas oportunidades para pecar sexualmente y en otras áreas, pero no podía. ¿Por qué? Porque mi mamá estaba clamando. Y esa es la razón por la cual yo todos los días estoy clamando e intercediendo por mis hijos. Cuando yo oro por el mundo, Dios interviene en este mundo, porque como dijo Juan Wesley, todo lo que Dios hace aquí en la tierra lo hace en respuesta a nuestras oraciones. Por eso el Señor nos pide que oremos. En Santiago 4:2 Dios dice, no tienen lo que desean. ¿Saben por qué? Simplemente porque no se lo piden a Dios. Y en Mateo 7:1 Dios dice, o Jesús dice, pidan y se les dará. Si invertimos este versículo, el Señor está diciendo, ustedes no tienen nada porque no están pidiéndome. Y en Santiago 2, en Salmo 2:8, el Señor dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Te voy a entregar las naciones, pero primero lo tienes que pedir. Orar es ejercer nuestra autoridad sobre el mundo. En el principio, cuando Dios hizo el mundo, la Biblia nos muestra que Él
nos entregó a nosotros los seres humanos la autoridad sobre el mundo. En Génesis 1:26, Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ahí Dios el Padre está hablando con Jesús y con el Espíritu Santo y dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen. Y luego dice que tenga dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales domésticos, sobre el perro y el gato, pero también sobre los animales salvajes y sobre los reptiles. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Eso está en Génesis 1:26-28. Enseñoréense sobre la tierra, les he dado dominio sobre el mundo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que cuando el ser humano pecó, este dominio, esta autoridad, el ser humano se lo entregó al diablo. Y esto lo sabemos porque cuando Satanás tentó a Jesús, allí en Lucas capítulo 4, versículo 6, él le dijo, le mostró todos los reinos de la tierra, los reinos de ese entonces, el imperio romano. Lo que era Babilonia en el pasado, hoy le mostraría Nueva York. Hoy le mostraría las grandes potencias mundiales, los grandes gobernantes. Y luego le dice: sobre estos reinos y sobre todo su esplendor, te daré la autoridad. El diablo le dice esto a Dios. Y luego dice: porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Entonces, ¿quién le entregó al diablo la autoridad sobre el mundo? No fue Dios, fue el ser humano. Y Jesús aceptó lo que el diablo dice porque no le dijo nada al respecto. El mundo entero, aún todavía dice la Biblia, está bajo el maligno. Pero en la cruz, Jesús le dio un golpe mortal a Satanás y le arrebató las llaves, le quitó la autoridad y nos entregó esa autoridad a nosotros, a la iglesia. En Mateo 16:19 el Señor nos dice: te daré las llaves, te daré la autoridad del reino de los cielos, y todo lo que ates, todo lo que prohíbas aquí en la tierra quedará atado o prohibido en el cielo, y todo lo que desates, todo lo que permitas en la tierra quedará desatado en el cielo. Imagínense, Dios nos dio esta autoridad a nosotros, la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos cristianos no oran, o sus oraciones son todas mediocres. ¿Por qué? Porque no entienden estos principios de la oración. No entienden que la oración es la ley espiritual más poderosa del mundo, y no entienden que nosotros tenemos autoridad, pero no lo estamos ejercitando. Y la autoridad no se ejercita escribiendo mensajes en Twitter o en Facebook. No, la autoridad se ejercita en el secreto, en nuestro lugar de oración. Es ahí en donde yo gano mis batallas, no en público. Y hoy Dios los está llamando a resurgir, a levantarse, a conquistar la tierra, a ser hombres y mujeres de oración. En 1 Pedro capítulo 3, versículos 10, dice: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño. Y quiero hacer una paráfrasis de esto.
Y es la siguiente: si no vas a orar, cállate la boca. Es lo que está diciendo ahí. Si quieres amar la vida y gozar de días felices, pues cállate. Pero antes vimos que si queremos ser felices, en Tesalonicenses, tenemos que orar y dar gracias en todo. Aquí Pedro está diciendo: hey, pero como no oran, pues cállense. O más bien, si en la mañana están orando, pero durante el día están hablando mal, de nada sirve su oración. Por eso en el Salmo 19:14 dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Yo creo que nosotros los cristianos debemos ser las personas más felices en la tierra, los más bendecidos, los más sanos. Pero para esto tenemos que orar. Y si no vamos a orar, entonces no decir nada. ¿Por qué? Porque Proverbios 18:21 dice: la muerte o la vida están en el poder de la lengua. En la mayoría de nuestras iglesias tenemos 20, 30 minutos de alabanza y adoración. Tristemente, en muchas iglesias es solo un relleno, porque la gente no está pensando en lo que está diciendo. O están cantando mientras llega el predicador. Y no debe ser así. La alabanza y la adoración son 20 o 30 minutos que Dios nos ha dado para declarar la palabra de Dios, para orar. De eso se trata la alabanza y la oración. Pero de nada sirve ir y oír lo que otros están cantando. Yo tengo que unirme a la oración y alabanza. Dice Proverbios 6:7: te has enlazado, has quedado atrapado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tu boca. En otras palabras, lo que yo estoy diciendo me puede hacer, o me ha convertido a mí, un preso o un esclavo, según lo que he dicho. Porque puedo ser un preso o un esclavo de cosas malas o de cosas buenas. Este versículo lo podemos aplicar de manera positiva. Si yo en las mañanas o durante el día declaro: soy sano, me encanta la vida, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo mi iglesia. Qué bendición este trabajo, me encanta cuando llueve, me estoy atando con palabras de vida. Pero si en vez de eso yo tengo palabras de muerte, como: qué vida tan difícil, qué pereza trabajar, estoy harto de mi marido, me fastidia cómo come, no te soporto, no puedo más, todo me duele, este matrimonio se acabó. Me estoy atando ¿con qué? Con mis palabras. Por eso vuelvo a lo que dice Pedro, 1 Pedro 3:10, y en mi paráfrasis: si no vas a orar, cállate. Miren lo que el salmista dice, Salmo 39:2: me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta, me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en mi boca. Pues quiero finalizar con una parte práctica. Lo que yo hice para ser un hombre disciplinado con la oración. Y muchos que no me conocen creen que soy un hombre muy disciplinado y dicen: es que usted es muy disciplinado. Pero no siempre fui una persona disciplinada. Pero gracias a la oración yo pude ser disciplinado en todas las áreas de mi vida. Y todo se inició cuando establecí
un horario de oración. Cuando comencé a orar 1 hora todos los días. Y fue 1 hora porque cuando Jesús confrontó a Pedro y los otros discípulos que se durmieron en Getsemaní, Él les dijo, no pudieron orar ni siquiera 1 hora. Entonces, en nuestra vida hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Y los malos hábitos como perecear, el sedentarismo, comer basura, perder tiempo, no necesitan de disciplina. Pero todos los hábitos buenos necesitan disciplina. Si queremos ser buenos músicos, tenemos que ensayar todos los días. Los grandes deportistas son grandes deportistas porque ensayan todos los días. A mí me encanta el básquetbol y una de mis figuras es Curry, de los Golden. No sé qué, se me olvida el nombre, pero me gusta porque es cristiano. Pero no es solo eso. Es un hombre muy disciplinado. Él llega antes de todos y ahí está, tirando el balón a la cesta, generando disciplinas. Entonces, si queremos ser personas de oración, tenemos que disciplinarnos. Y para eso hay que seguir el modelo de Jesús. En Marcos 1:35 dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar en donde se puso a orar. Aquí vemos que Jesús tenía 1 hora, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Ahora, algunos dicen, yo soy un hombre de la noche y a mí me gusta orar en la noche. Pues yo no veo eso muy bíblico. Yo sé que Jesús se fue al monte a orar unas noches, pero casi todo con respecto a la oración yo veo que es de madrugada. Temprano yo te buscaré. Jesús se levantó temprano en la mañana. ¿Y por qué? Porque hay que levantarnos antes de que se levanten los demonios. Y por eso Jesús se levantaba temprano en la mañana y se iba a un lugar distante. Tenía un lugar. Entonces se necesita 1 hora. Y debe ser todos los días a la misma hora. Si no es a la misma hora, no va a ser fácil. Por eso la oración en nuestra iglesia es a las 6. Mi oración en mi tiempo personal, cuando no vengo a la iglesia, las mañanas de oración es a las 6 de la mañana. Así se forman los hábitos. La bendición de tener un perro, cuando yo tuve mi perro, es precisamente esa, que ellos tienen sus rutinas y hay que respetarles sus rutinas. Y yo enseñé a mi perro, para que saliera temprano. Entonces él se levantaba todas las mañanas y comenzaba a respirar debajo de la puerta. Fue un golden, qué perro, un labrador, muy disciplinado. Me respetaba, pero ahí decía, aquí estoy esperando. Y esperaba 15 minutos, yo lo oía. Y si yo no bajaba y lo sacaba, comenzaba ahí sí a golpear la puerta. Y le doy gracias a Dios a ese perro porque generó en mí la disciplina. También yo tengo un lugar de oración. Cuando yo era soltero, mi lugar era mi cuarto. Ese era donde cerraba la puerta, subía las alabanzas para que nadie me oyera y ahí sí oraba. Cuando fui a estudiar a Estados Unidos, a una universidad bíblica, establecí de 6 a 7 todas las mañanas un lugar de oración. Y era el frío del invierno, pero ahí estaba 1 hora todos los días. Y recuerdo que después de estudiar ahí, en ese mismo parqueadero en donde yo oraba, había como unos 20 haciendo lo mismo. Yo establecí la disciplina. Un lugar de oración. Ya de casado, al comienzo no fue tan fácil, pero tuve que aprender a salir a caminar, a orar. Cuando Dios nos bendijo con
con nuestro perro labrador. Él fue durante unos 8 o 10 años mi compañero de oración, pero cuando ya no estaba con nosotros tuve que buscar otras disciplinas y fue salir a montar bicicleta. Y hasta el día de hoy hago eso. Ese es mi tiempo de oración. Por eso si estoy montando mi bicicleta, lo mejor es que no me interrumpan. ¿Por qué? Porque estoy orando. Estoy oyendo la voz del Señor. Ese es mi lugar de oración. En el libro de Jeremías, Dios le hace un llamado a los profetas de ese entonces a pasar un tiempo de oración. Y lo llama a ese tiempo de oración mi secreto. Jeremías 23:21 dice, Dios dice, hey, yo no envié a esos profetas, pero salían y predicaban buenas noticias. Y sabe que muchos hoy predican buenas noticias cuando Dios no está dando buenas noticias. ¿Por qué? Porque no son personas de oración. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Y luego dice, si hubieran estado en mi presencia, en mi secreto, me hubieran escuchado y habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de su pecado. Pero no. Lo otro que tengo son diferentes senderos de oración. Y en otra oportunidad les voy a hablar acerca de esos senderos porque, wow, eso me ha ayudado mucho. Señor, yo hoy te pido que tú levantes una generación de personas de oración. Te pido, Señor, por aquellos que les cuesta orar, que les cuesta levantarse, que se den cuenta que hay un enemigo que no quiere que oren, porque tú estás buscando personas de oración. Y yo te pido que hoy mismo se levante esa generación de intercesores, personas que te conocen a ti en el secreto. Pero también yo vengo en contra de todo bloqueo a su oración, toda oración no respondida que el enemigo ha usado para hacerles creer que Dios no oye la oración. Te pido que ese bloqueo sea quitado ahora mismo en el nombre de Jesús. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Espero que este congreso sea una tremenda bendición. Estoy seguro que Dios va a usar a otros conferencistas, pero espero desafiarles a que sean personas de oración.